Hola, soy Jimena Romero y hoy vamos a hacer paso atrás. Este punto es uno de mis favoritos. Se puede usar para delinear, aquí está delineado, o se puede usar para relleno. Para relleno es una línea junto a otra y esto permite darle sentido a la puntada, te permite dibujar, darle volumen. Y para esta vez, o sea, de hecho esta pieza y esta pieza, que está, o sea, las dos siguen en proceso. ¡Tadán! Pieza. Están hechas con este hilo que es cable 5 de Katia, es 100% algodón. Normalmente es para tejer y se siente que está hecho para tejer, pero es lindo porque justo eso le da una textura muy particular, que no tiene un mercerizado tan duro como el de los hilos para bordar. Se puede separar en hebras o puedes usar la hebra completa. En esta pieza estoy usando 2/4, separé hebras, y en esta pieza estoy usando la hebra completa. Da una textura distinta y cuando uno separa hebras, como el mercerizado es menos duro que los hilos normales para bordar, es más sutil y es más suave. Entonces es distinto, estaría bueno que lo usen y que vean cómo funciona para ver si les da el resultado final que quieren. Entonces, paso atrás, que es una joya. Vamos a utilizar una hebra completa. Voy a trabajar sobre esta pieza porque como pueden ver le falta. Entonces, sí, otra cosa. Como vienen las madejas muy grandes y el bordado es portátil, señores, el bordado es portátil. Así que para que no anden cargando su montón de hilos, lo que hago es separar una parte, una porción. Cuando uno borda utiliza mucho menos hilo que cuando teje, entonces no necesitan cargar toda la madeja, así que con que separen una parte, yo hago bolitas otra vez, es más que suficiente y pueden, en lugar de cargar esto y es la misma paleta de color. Cuando separo hebras, puedo usar las agujas normales que utilizo para bordar, pero como esta vez voy a utilizar hebra completa y es una hebra muy gruesa, más bien voy a utilizar una aguja estambrera. Esto es una aguja estambrera con punta, hoja largo, canevá, aproximadamente del 12 o 14, cualquiera de las dos le sirven. Entonces voy a utilizar estas agujas cuando utilice hebra completa, ¿va? Ok. Entonces el punto va así. Sales. Entras. Y antes de que cierres la puntada, sales en medio. Otra vez. Entras dejando espacio para la siguiente puntada. Y antes de que cierre, sales justo donde terminó el punto anterior. Solo el primer punto sales en medio. A partir de ahí es donde terminó el anterior. Entras. Y donde terminó el anterior. Estoy deteniendo el hilo antes de que cierre la puntada, siempre del lado izquierdo. Si el primer punto le detengo del lado izquierdo, todo el punto voy a detener el hilo del lado izquierdo, para que la puntada haga su efecto de enrollarse. Siempre de este lado, ya nunca de este, siempre de este.
Para terminar la línea es tantito adelante y del otro lado. Si hiciste bien la puntada, por la parte de atrás te va a quedar una línea hecha de puntos de bloque. Y vamos a enredar la hebra que tenemos. Entre estos bloquecitos. 2, 3 y hasta 4 veces si quieres. Y cortamos atrás.